¿Ok? ¿Por qué? Porque uno aprendemos con el otro. Uno necesitamos del otro. Hubo gente que en la cuarentena pasó sola. Yo me imagino que es duro, hermano, pasar solo. Porque por más que una persona viva sola, pues va a una cafetería, sale, ve gente, habla con gente, que sí. Pero hay gente de la iglesia que pasó sola. Entonces es muy duro, es muy difícil. Y para encima con la presión, ¿no? Que el virus, que se vuelve al mercado, que se me contagia, que si me enfermo, ¿quién va a cuidar de mí? O mil cosas. Entonces, lo que hicieron ahora en 10, 15 minutos fue también servir. Para eso es la iglesia. Uno servimos a los demás. Y servir no es solamente dar algo físico a la persona, sino hablar, saludar. Amén. Amén. Bueno, ahora la primera parte fue un poco más difícil, pero ahora viene más suave. No se puede poner una gafa con otra puesta. Aprendan la lección. El significado del servicio. Perfeccionando nuestro amor. ¿Por qué enfatizar tanto el tema? ¿Por qué Jesús rompió con el paradigma sobre el servicio que tenemos? La respuesta es fácil, porque es la única manera en la que poner en práctica el amor genuino. Si tenemos en cuenta todo lo que hemos aprendido hasta ahora, nos habrá quedado claro que el servicio no es solo hacer cosas por y para Dios o los demás, sino una forma nueva y diferente de vivir la vida que el cristianismo nos pone. Leamos Juan 3, nos propone. Leamos Juan 13, 1, 17. Dice así: antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. Era la hora de cenar y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariotes, para que traicionara a Jesús. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y había venido de Dios y regresaría a Dios. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla en la cintura y echó agua en una palangana. Luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Cuando se acercó a Simón, Pedro le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies? ¿A mí? Jesús contestó: ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te lavo, respondió Jesús, no vas a pertenecerme. Entonces lávame también las manos y la cabeza, Señor, no solo los pies, exclamó Simón Pedro. Jesús respondió: una persona que se ha bañado bien no necesita lavarse más que los pies para estar completamente limpia. Y ustedes, discípulos, están limpios, aunque no todos, pues Jesús sabía quién lo iba a traicionar. A eso se refiere cuando dijo: no todos están limpios. Después de lavarle los pies, se puso otra vez el manto, se sentó y preguntó: ¿entienden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque es lo que soy. Y dado que yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les digo la verdad, los esclavos no son superiores a su amo. Les digo la verdad, los esclavos no son superiores a su amo, ni el mensajero es más importante que quien envía el mensaje. Ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. En otras tradiciones dice así: yo he dado el ejemplo, ahora hacerlos vosotros. Que es la historia que Jesús lava los pies de sus discípulos. Y hermanos, ninguna persona honrada hacía eso. No es que no sea honrado,
pero siempre era el esclavo. En las casas de la gente pudiente había esclavos. No que Dios se agradaba de eso, pero era la circunstancia que había. Como no hace mucho, hace 150 años todavía había esclavos en las colonias y todavía y por aquí también. Entonces el esclavo que lavaba los pies de las personas, porque de verdad no es muy agradable. Porque las personas no andaban con zapatitos, con calcetines como caminamos hoy. Andaban con sandalias. Para que tengáis una idea, la distancia de Judea a Jerusalén son 400 kilómetros. Yo no sé cómo hacían esos hombres, pero hacía algunos que iban más rápido en 7 días. Otros hacían en 10 días. Y en el medio del camino no había gasolineras para lavarse. Puede que había el río Jordán, pero la gente no se lavaba mucho. Imagínate un Jesús y sus discípulos 10 días caminando, como los peregrinos de aquí, y andaban en sandalias. Entonces los pies venían llenos de polvo. Entonces era una costumbre, cuando llegaba a una casa tenía ahí un siervo que te lavaba los pies. Y Jesús ha hecho el trabajo del esclavo, del siervo. ¿Por qué? Porque nos quería dejar un ejemplo. Mira, yo soy Señor y Maestro. Y es verdad, lo soy. Pero no me caen los anillos, no me caen los dedos si tengo que llevar el pie vuestro. ¿Por qué? He aprendido una cosa, hermanos. Un líder puede hacer el trabajo de un siervo, entre comillas, de un peón. Por ejemplo, un ingeniero de una obra, de la construcción, puede hacer el trabajo de un peón, ¿sí o no? Quita su corbata, coge la pala o lo que sea y si hace falta hace el trabajo de un peón. Pero un peón no puede hacer el trabajo de un ingeniero. No. ¿Por qué? Porque no está preparado. Entonces Jesús, aunque era líder, aunque era el ingeniero y maestro y arquitecto de todo el universo, se humilló y lavó los pies de sus discípulos. Amén. Y Él nos enseña, mira, haced vosotros también. ¿Qué es eso? Por ejemplo, nuestra iglesia trabaja con discipulado. ¿Y quién hace el discipulado? Es porque ya pasó por el discipulado. Alguien ya le ha discipulado. Entonces está preparado para discipular a los demás. Y cuando va a discipular a los demás, no puede sentirse un aire de superioridad. ¿Por qué? Porque su discípulo alguna vez va a meter la pata, como nosotros también metemos. Entonces hay que tener paciencia, mucho amor, hay que enseñar buen camino, hay que enseñar buenas morales y tener paciencia, la paciencia que Jesús ha tenido con esos hombres y fueron transformados. Nosotros que igual estamos más tiempo, Dios nos dio más responsabilidades, hay que tener más paciencia y amor por los demás. En esta historia vemos a Jesús enseñando sobre el amor y el servicio a sus discípulos, de manera en que les ejemplifica esas dos cosas extraordinarias, lavándoles los pies. Es interesante como Juan resalta que Jesús amaba a sus discípulos, así que lavarles los pies no era solo una lección más, sino una expresión o una extensión del amor que él sentía hacia ellos. En ese momento crucial, en esta noche antes de la tortura de la cruz, Jesús no pensó en sí mismo, pensó en sus discípulos, pensó en cada uno de nosotros. Les estaba ejemplificando el modelo de discipulado que se esperaría de ellos y también de nosotros, más allá de querer ser servidos. Los seguidores de Jesús deben estar dispuestos y dispuestas a servir, pero haciéndolo desde el amor, que es el vínculo perfecto, por el cual reconocerán al propio Cristo. Básicamente Jesús está diciendo que el verdadero significado del servicio se encuentra en el amor del que nace y no de la acción en sí. Podemos servir sin amar, pero nunca amar sin que ese amor se exprese en sacrificio, servicio y entrega, como el propio Jesús hizo. No se trata solo de hacer cosas, sino de la motivación de la que hace. ¿Amén? De lo que nace. Entonces lo importante que estamos diciendo desde el inicio, no es tanto el hecho en sí, sino la motivación. Uno puede hacer servicio sin amor, pero no puede amar sin servir.
Aprendiendo a servir, aprenderemos a perfeccionar nuestro amor por los demás y al mismo tiempo por Dios. De hecho, la Biblia también nos enseña que de la manera en que servimos a los demás y los amamos demuestra que así haremos con Dios. Si no sabemos servir a quienes podemos ver, ¿cómo serviremos a Dios al que no podemos ver? En 1 de Juan 4:20 dice así: si alguien dice, amo a Dios, pero odia a un hermano en Cristo, esa persona es mentirosa, pues si no amamos a quien podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Y si amar es servir, servir es amar, entonces por eso que está de esa manera escrito aquí. Yo he aprendido algo también, principalmente en el ministerio. Es difícil poder servir a Dios si tú no aprendes a servir a los demás. Porque si yo sirvo a los demás, que yo veo, que yo toco, es una predisposición que yo tengo, que yo quiero servir a Dios, que no vemos a Dios. Entonces, Dios está diciendo en la palabra, nadie puede amar a Dios, que no vemos a Dios, si no ama a su prójimo. Y podemos poner la palabra servicio también. Nadie puede servir a Dios, que no ve, si no puede servir a los demás. Pero yo tengo una experiencia específica y por muchos años yo estuve ayudando, sirviendo a otros pastores. Y en Brasil, como crecen mucho las iglesias, ahí se hacen pastores como churros. Es verdad. Yo participaba de la iglesia que me convertí, era una iglesia no muy grande, como de 300 personas, pero el pastor de la iglesia era el pastor de toda una provincia. En la provincia que él era el responsable había más de 1000 pastores. Entonces, no había 1000 iglesias, pero igual unas 700 iglesias había. Algunas iglesias tenían 2 o 3 pastores. Entonces, siempre uno pastor se jubilaba, otro se moría, otro dejaba el ministerio, y siempre ese hombre tenía que estar moviendo pastores. Era el presidente regional de la provincia. Y entonces en nuestra iglesia era una fábrica de pastores. Sabía predicar, se defendía un poco aquí, no temblaba mucho las piernas, venga, pastor. Yo me miré, Rosana se convirtió y después de muchos años su hermano se convirtió. Yo fui a hacer un viaje misionero de 6 meses, cuando volví ya era pastor. Digo, muchacho, ya, tan rápido. ¿Por qué? Por la necesidad. Entonces, yo te cuento todo eso porque tenía esa concepción. Bueno, entonces yo empecé a servir en la iglesia como diácono en la puerta, ayudando, como profesor de escuela dominical. Después, como predicaba, el pastor me vio que yo servía, que me gustaba servir, y me puso como anciano de la iglesia. Con 22 años ya era anciano. Por eso que me empezó a salir las canas con esa edad. Entonces, y más o menos en nuestra denominación, así, después de anciano ya uno era pastor. Y antes de venir para España, cuando tenía como 25 años, ya era yo candidato a pastor. Y en un año de prueba ya era pastor. Y bueno, si mi cuñado tardó 6 meses, yo tardé 5 años, ya estoy más que preparado. Y hermano, estuve 20 años ahí, como candidato. Llegué a una iglesia aquí para ayudar, para servir. Me recibieron como pastor. Y después en otra iglesia me levantaron los ancianos y dijeron, mira, solamente pastor de esa iglesia, este. Y a mí ni siquiera me nombró. Otra iglesia ha hecho una asamblea para ver si yo era acepto como miembro. Y era como pastor. Y digo, Señor, ¿seré tan duro así? Yo no sabía que la universidad para pastor era de 20 años. Casi como cientista. Porque era duro, hermano, yo era duro. Igual mi cuñado con 6 meses ya estaba preparado. Yo con 20 años. Pero fue todo un proceso para que yo aprendiera a servir. Muchas veces, 3, 4 años, serví una iglesia a tiempo completo. La única cosa que el pastor tiene que hacer era levantar el teléfono. Salvador visita, sí pastor. Salvador predica, sí pastor.
Salvador, reforma. Sí, Señor. Solo puedo decir así como en el ejército. Pero yo sabía que no estaba haciendo para Él, sino que estaba haciendo para Dios. Amén. Por eso es que no que me siento halagado o que tengo más experiencia que vosotros, sino que me costó, hermanos. Me costó 20 años servir sin interés. Servir a los demás sabiendo que estaba sirviendo a Dios. Me costó, pero aprendí, mira. Entonces, si te cuesta, no esperes 20 años como yo. Te doy hasta el fin de año para que aprendas. El hermano de ahí 6 meses aprendió. Mira que unos somos más duros, otros somos más blandos. Pero vale la pena. Amén. Yo sé que me costó, pero me acuerdo de aquel versículo que dice así: el poder de Dios se perfecciona en mi debilidad. Amén. Lo que me costaba doblarse, servir a los demás, todo ese tiempo era Dios trabajando en mi carácter, Dios trabajando en mi vida. Y después que aprendí, me di cuenta, ¿por qué tardé tanto? Si era tan bueno. Entonces, es importante servir a los demás. Os animamos a servir a los demás, sin interés, como hemos leído aquí en el capítulo anterior. Te animo para que lea otra vez en tu casa. Sin interés, sin querer recompensa, porque es sano, es bueno. ¿Sabe qué aprendí? Que no es la persona que está recibiendo mi servicio que está siendo beneficiada, sino soy yo. Amén. Soy beneficiado por sentir satisfacción y soy beneficiado por el favor de Dios. Porque Dios es un Dios que sirve, hermano. Mira que nos crió los pollitos para que comamos. Nos crió las terneras que están tan ricas. Nos dio tanta variedad de pescado, tanta verdura, tanta fruta. Dios nos crió y nos da en bandejas, sí, hermanos. Hasta caracoles de comida. Y estoy vivo. Seguimos. ¿Dónde estamos? Sirviendo a otros. Ese servicio, ¿no? Sirviendo a otros, aprenderemos a servir. Aprendemos a servir a Dios más y mejor, lo que estaba contando yo. Ese servicio en amor y amor en el servicio debe ser aplicado a todas las áreas y contextos de nuestra vida para que así reconozcan que somos hijos de Dios y discípulos. En casa, en el trabajo, en el instituto o la universidad, en la cafetería con amigos o caminando por la calle, dentro o fuera de la iglesia, debemos practicar el amor expresado en servicio. Sin embargo, lavarse los pies unos a los otros incluye la manera en la que nos tratamos, hablamos o pensamos los unos de los otros, buscar beneficio del otro por encima del nuestro, el bienestar del prójimo por encima de lo que es cómodo para cada uno. Esto requiere humildad y voluntad. Nacerá de un corazón transformado en el que las prioridades y los deseos también han nacido de nuevo. Aquello a lo que amamos, servimos, lo que habíamos dicho antes de la adoración. Si somos discípulos de Jesús, aprenderemos a pensar menos en nosotros mismos, todo el tiempo para pensar más en Dios y en los demás, y eso nos llevará a servirles en amor. La diaconía es un significado más extenso, habla de sanar, reconciliar, cuidar de las heridas, superar las diferencias y restaurar la salud del organismo. En eso se refleja nuestro verdadero discipulado, no en la cruz que llevamos en el cuello o la Biblia que llevamos bajo el brazo, sino en el amor que mostramos y con él como nos lavamos los pies unos a los otros. Ahora yo os quería pedir algo. Rebeca tendrá que igual mover el móvil o dejarlo así mismo. Me gustaría que alguien me contara una experiencia de servicio o de amor, o de que tú has servido y te has decepcionado, o que Dios ha tratado en su vida en el área del servicio. Me gustaría escuchar alguna experiencia vuestra, porque bastante mía ya la conté yo. Cuenta. Hace unos años tenía un jefe que tenía un mal carácter
criticaba, nos humillaba, nos gritaba y hacía siempre espectáculos. Y nos pedía café de muy mala manera. Bueno, y en mi corazón yo lo estaba detestando, entonces por su mal genio. Y yo, no sé, yo dije, yo voy a servirle un café sin que él me lo pida. Entonces, porque él salía y hacía un escándalo, Catherine, ¿dónde está el documento? Que no sé qué, y así delante de todos. Y me hacía sentir muy pequeña, humillada. Entonces le hice el café y se lo llevé. Y le pedí perdón porque, no sé, le pedí perdón. Y él, desde esa vez, le serví su café. Desde esa vez, yo sentí que lo perdoné. Y él también se dirigía a mí con más respeto, porque, a través del servicio aprendí que uno puede amar muchísimo, muchísimo más. ¿Ya? Amén. Muchas gracias, Catherine. Esas son experiencias que nos marcan. ¿A qué te marcó, Catherine, esa experiencia? Sí. Y has aprendido para toda la vida. Entonces Dios nos pide eso y es sano. Ahora, cogiendo ese ejemplo, imagínense que Catherine no fuera cristiana. Yo pienso que para una persona que no es cristiana y no tiene esos pensamientos, le costaría mucho perdonar. Igual más bien de tener esa actitud de perdonar, sería más bien de rechazo, de marchar. ¿Sí o no? Si le pide un café, en vez de echarle azúcar, le echa sal. Eso. O se echa encima. O se le echa encima. ¿No? Como en las películas, que va el camarero y se tropieza propositalmente y se echa encima. Entonces, yo creo que esa es la actitud de un cristiano. ¿Por qué estamos compartiendo eso? Porque estamos en medio de cristianos. Y es bueno aprender. Por ejemplo, sé que he contado alguna experiencia, algunas se reíron, algunas lloraron, algunas es para repetir, otras no, pero la experiencia de Catherine pues, es interesante, porque muestra algo práctico, que cambia nuestra mentalidad, cambia nuestra percepción. Dice así, Jesús solo pudo servir con amor porque sabía quién era. Entonces, hermanos, a mí me costó tanto servir a los demás sin interés ninguno, porque desde pequeño yo siempre tenía un problema de identidad. Yo no sabía quién era. Hasta que en los últimos años tengo aprendido quién soy. Yo no soy solo el fruto de mi padre, no soy solo el fruto de mi madre, sino que mi vida estaba en los proyectos de Dios antes de la fundación del mundo. Amén. Antes de crear la tierra, Dios ya me había planeado, hermanos. Aparte que Dios usó mi padre y mi madre, yo soy hijo de Dios. Amén. Yo creo que mucho también tuve que aprender de mi identidad cuando mi padre falleció, cuando mi madre falleció. Porque yo digo, ¿y ahora dónde agarro yo en la vida? ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo yo? Y tuve que descubrir que Dios me ha llamado, que Dios me ha acercado. Yo soy un hijo de Dios. Entonces un hijo de Dios tiene principios, tiene valores. Porque si fuera por mis ganas, yo había dado un puñetazo a muchos jefes míos. También, o jefas. Pero Dios me fue moldeando el carácter a tener una buena actitud, de perdón, ¿qué dice la Biblia? Devuelve el mal con el bien. Y Dios te va transformando. Repito, no para que los demás estén contentos contigo, sino para que tú estés contento contigo mismo. Entonces, muchas veces lo que me dificultaba servir a los demás no era el problema de los demás, no era el carácter de los demás, sino que era yo mismo. Yo no sabía quién era. Y a partir del momento que estamos seguros de nuestra identidad, es más fácil servir, es más fácil se someter, es más fácil amar y perdonar. Que dice así, Jesús tenía una buena actitud porque tenía una identidad clara. Jesús sabía quién era. ¿No es que siempre decía, mi Padre que está en el cielo, yo soy el Hijo de Dios, soy el Hijo del hombre, que él se llamaba a sí mismo? Jesús
nunca pasó de los límites como hombre, porque él sabía quién era, tenía clara su misión, sabía de dónde venía, conocía su propósito y su destino. Por eso es el mejor ejemplo de diaconía o servicio. Al tomar la forma de hombre, se hizo siervo. Él literalmente hizo un trabajo que los siervos y esclavos se dedicaban a hacer en aquella época, lavar los pies. De ninguna manera su identidad y su autoridad perdieron valor al hacer eso. Al contrario, se reafirmaron todavía más al demostrar que él era quien decía ser y que tenía la capacidad de amar y servir a las personas con un amor que no es de otro mundo. Dios, que no es de este mundo. Dios es amor y compartió su misma esencia al venir como siervo y entregarse por nosotros, tomando el castigo que nos correspondía por nuestra maldad. Amén. Amén. Aquí tiene unas preguntas, pero también, mira, hay que leer el capítulo de Juan, capítulo 13, y los dejamos para que hagáis en casa. Mira, son 6 temas, hemos estudiado 3 temas, yo creo que un sábado más podemos terminar el curso sobre el servicio. Amén. Ahora, hermanos, vamos a orar. Como Catherine se acordó de esa experiencia, mira, que yo le pregunté, igual, ya había pensado antes, ¿no? No te acordaste en el momento que pedí, sino que estaba ahí removiendo. Entonces seguro que te has removido muchas cosas en esta tarde. Gente que tú has servido, bien o mal. Gente que te ha servido a ti, bien o mal. Igual, hay cosas que nos marcan en la vida. Como Catherine, que ha tenido esa experiencia buena, gracias a Dios que le marcó. Yo también he tenido muchas experiencias buenas y otras no tan buenas que me han marcado. Entonces vamos a tener un tiempo de oración. Aquí nadie te va a poner una pistola en la cabeza para que ores, pero vamos a tener un tiempo de oración. Y quiero que alguien también ore diciendo, Señor, mira, me dispongo. Si me cuesta a servir, yo me dispongo, Señor, en servir. Amén. No vamos a orar todos a la vez, hermanos, porque si no, no sabemos lo que cada uno está orando. Entonces, vamos de uno a uno. Nosotros aquí vamos a estar orando por vosotros. Y tú, ora al Señor, uno de cada vez. Levanta. Si tú quieres agradecer a Dios por lo que has aprendido. Si tú quieres poner a disposición de Dios para que tú aprendas más a servir. Vamos a tener ese tiempo que Dios va a ministrar en los corazones. No solamente vamos a recibir información, sino que también vamos a recibir formación de Dios, formación y cambio de nuestro carácter. Amén. Señor, gracias te damos, Señor, por esta parte, Señor, en que tú has ministrado en nuestro corazón. Por eso te pedimos, Espíritu Santo, visita nuestro corazón esta tarde, Señor. Visita nuestra mente, nuestro interior. Y ministra, Espíritu Santo, derramando, Señor, tu perdón, tu bálsamo. Ministrando, Señor, en nuestro corazón para que en esta tarde también podamos salir de aquí, Señor, convictos de quién somos, que somos tus hijos, Señor. Y que aunque tal vez metemos la pata o hayamos metido la pata en muchas circunstancias en nuestra vida, pero tú nos has perdonado, Señor, y tú nos das oportunidad en esta tarde para recomenzar nuestra vida, para tener un nuevo tiempo en nuestra vida, donde podamos usar nuestra vida, usar nuestro talento, usar nuestros brazos, nuestras manos, nuestro cuerpo, nuestros conocimientos, Señor, en favor a otras personas. Úsanos, Señor, usa, Señor, aquellos que están aquí. Usa, Señor, aquellas personas que están acompañando por internet.
aquellas personas que están acompañando este estudio, que puedan ser despertadas también por tu Espíritu Santo. Y puedo decir, heme aquí, Señor, usa mi vida, usa mi talento, usa, Señor, todo aquello que tú has dado. No quiero ser egoísta, todo aquello que tú me has dado, yo quiero servir a mi hermano, quiero servir a la iglesia, quiero servir al ministerio, quiero servir donde tú quieras, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por esta oportunidad que tenemos, Señor. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tenemos de aprender. Y todos tenemos esta oportunidad de aprender. Todos que están aquí en ese lugar y todos aquellos que están asistiendo en sus casas, también pueden hacer esa oración junto conmigo. Señor, ayúdame a servir mi hermano, a servir mi familia, a servir en mi trabajo, a servir en el ambiente que tú me pones, Señor. Ayúdame a ser una persona que pueda servir con amor. Derrama ese amor sobre mi vida. Gracias, Señor, porque tú me has dado todo. Tú me has dado todo, Jesús, en la cruz. Tú ya me has dado ese amor. Por eso, si tú estás ahí y no sientes que es amado, pida a Dios, Señor, lléname de tu amor. Lléname de tu amor. Lléname de tu amor, Señor. Yo necesito ese amor para poder servir a los demás. Ayúdanos, Espíritu Santo, a entender que tú ya nos amó. Que solamente tenemos que pedir a ti, Señor, que derrame ese amor ágape en nuestro corazón. Porque a veces no tenemos amor, pero no es excusa de no hacer algo para los demás y para la obra de Dios. Porque Dios ya derramó ese amor. Por eso, si tú no sientes ese amor, pida a Dios. Pida a Dios que Él es la fuente del amor, que Él es amor. Si tú no sientes que es amado, si tú no sientes que ama, pida al Señor esta tarde. Porque Dios es poderoso y Él tiene amor para dar. En nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos todos de pie y vamos a ser ministrados por Dios ahora. Mientras estábamos orando, Dios me mostraba que hay personas que tienen que perdonar a jefes, autoridades, como padres, madres, personas de las que tú esperabas amor, apoyo, afirmación, personas de las que tú esperabas que te enseñaran a hacer las cosas. Tu bondad sobrepasa todo, Padre. Con tu boca empieza a decir los nombres de esas personas que tienes que perdonar. Perdono porque fui perdonado. No puedo dar nada que no haya recibido antes. Recibo tu perdón, Padre. Recibo tu perdón porque no merecía tanta gracia, no merecía todo tu amor. Y como recibo de ti